Buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de A Tu Salud. Hoy jueves 16 de enero. Estamos ya a mitad de enero. Enero quizás es uno de los meses que nunca termina, pero ya estamos en la mitad. Vamos a ver qué tal les está yendo en este mes. Tuvimos unos días bastante frescos en horas de la mañana, en horas de la tarde, así es que nos ayudó a aplacar un poquitito el calor, entonces está bastante agradable. Actualmente son 34 grados la temperatura, no se llega nunca la lluvia, pero igual acá te vamos a refrescar con muchas noticias el día de hoy. No estoy solo en este programa, me acompañan mis compañeros y paso a presentar en primer lugar al doctor Andrés Jiménez. Andrés, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches, Federico, buenas noches a toda nuestra teleaudiencia que, como siempre digo, cada semana, cada jueves, siempre está prendida a las 20 horas por acá por la Unión TV. Entonces, un programa bastante interesante el de hoy como el de todos los jueves, recordando siempre que nos pueden seguir en @atusalud por Instagram, y también el doctor Federico después les va a recordar el número de WhatsApp. Bien, podemos empezar ya haciendo un recordatorio de nuestras líneas que ya están habilitadas para que puedan enviar saludos, mensajes, consultas. Hoy tenemos un tema súper interesante, entonces les recuerdo el número de teléfono, que es el 0973-410-410, 0973-410-410. Paso también a presentar a nuestros compañeros que siempre están presentes todos los jueves, y empiezo por el doctor Emilio Arriola. ¿Cómo estás, Emily? Buenas, Fede, buenas, Juan, Andrés. Estamos nuevamente con un tema bastante interesante. Nuevamente acá los padres han escrito y preguntado sobre la salud mental de nuestros jóvenes. Barbosa, buenas noches para vos también. ¿Cómo estás, Emilio? Un gusto de vuelta estar con todos ustedes. Un tema, como recién decía, aparte interesante, sumamente importante, ¿verdad? Y estamos en compañía de alguien que nos va a ayudar a comprender y poder aprender muchísimo más sobre este tema. Bien, muchísimas gracias los muchachos. No sé si le interrumpía, Juan, ¿querías decir algo más? ¿Terminaste? No, solamente decirles que estoy de vuelta súper contento de estar con ustedes. ¿En qué momento te no se acordaron ni se del dieron programa cuenta. pasado? No te preocupes, Juan, ni nos dimos cuenta. Mentira. Pasamos con con Andrés, que tiene un mensaje importante. Ya, bueno, recordarle a todos de que este programa Tu Salud puede llegar hasta vos que nos estás viendo siempre, gracias al Centro Médico San José y al consultorio metabólico de diabetes y obesidad, donde siempre digo que el doctor Federico y yo estamos brindando nuestras atenciones a todos los pacientes que padecen de enfermedades cardiometabólicas. Para contactarte con nosotros al 0973-162-162. Muy bien, entonces, hecho el agradecimiento, hecha la mención, nosotros te acompañamos en tu casa a través de las pantallas. Nos podés ver por la Unión TV. Si no nos querés ver a través de este canal, podés vernos a través de Tigo, el canal es 23, y también por personal, y el canal es 17. No se olviden de seguirnos en @atusalud.paraguay, y ya arrancamos con la maratón de información para todos ustedes que están en sus casas. Sabemos que estamos quizás en una de las épocas favoritas de todos, que es el verano. La vez pasada ya tuvimos un invitado que nos hacía una introducción y mencionaba algo muy importante. Esta es la época en la que tenemos que hacer control de los lunares. Entonces, este tema va a estar desarrollado por el doctor Juan Barbosa. Gracias, Fede. Asimismo, este verano tenemos que estar más que atentos para el cuidado de nuestra piel y de los lunares, ¿verdad? Estamos en una época de calor, una época en la cual estamos bastante expuestos al sol. Hoy vamos a aprender justamente los lunares, estas pequeñas manchitas que tenemos todos, que la mayoría son inofensivas, pero cuando presentan algún tipo de cambios tenemos que saber cuándo acudir al control, y en el caso que sea necesario, cuándo vamos a sacarlos. Vamos a hablar un poquitito sobre la exposición al sol. Emilio, estábamos comentando antes del inicio del programa que el sol es una fuente importante de vitamina D, ¿sí? Pero también, aparte de eso, puede llegar a producir grandes daños por la radiación ultravioleta, ¿sí? Que esta radiación es responsable de los daños en la piel que puede ocasionar desde quemadura hasta incluso cáncer de piel en una exposición prolongada y por mucho tiempo, ¿verdad? El sol puede afectar nuestra piel todo el año, no solamente en verano, pero es justamente en esta época en la cual el grado de exposición es mayor. Tenemos que saber que esta radiación es invisible y no solamente afecta
a los días que están soleados. También esta radiación nos afecta en los días nublados. Por eso es sumamente importante, como ya comentábamos en el programa anterior, que podamos utilizar el bloqueador solar, ¿sí? El factor de protección solar es sumamente importante. Saber que la recomendación es un factor de protección solar a partir de 50 para arriba, ¿sí? Como consejo, entonces, utilizar cada 2 horas el bloqueador solar, y en el caso de ser necesario mojarnos o cuando estamos haciendo actividad física, hacer la aplicación de manera más frecuente. Ahora, tenemos que saber también que cuándo podemos nosotros preocuparnos sobre estos lunares o cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y ahí vamos a aprender hoy, Emilio, el ABCDE de los lunares, ¿sí? Letritas fáciles para que uno pueda tener en cuenta, y ahora vemos en pantalla justamente estas letras. En la letra A tenemos la primera cosa, que es la asimetría. Si el lunar tiene una mitad que no es igual a la otra, eso podría ser un signo de alarma. En la B tenemos a los bordes. Tenemos que mirar que los bordes sean bien definidos, y si esos bordes son irregulares o son borrosos, es importante observarlos más de cerca. En la C tenemos el color. Los lunares pueden tener distintos tipos de colores, pero el color debe ser uniforme. Si se observa varios colores en un mismo lunar, negro, rojo, blanco o azul, eso tiene que ser un motivo de preocupación. El D es el diámetro. Tenemos que tener en cuenta el tamaño de los lunares. Cuando superan 6 milímetros deben ser revisados. Y por último tenemos la letra E, que es la evolución. Si tenemos un lunar que de repente empieza a cambiar de forma, de color o de tamaño, a picarnos o a sangrar, es hora de consultar. Es importante que nosotros mismos nos revisemos, preferentemente de manera mensual, buscando justamente alguno de estos cambios que recién acabamos de explicar. Entonces aprendimos ya, Emilio, el ABCDE, sumamente importante. Pero ahora viene la siguiente pregunta: ¿cuándo es necesario sacar los lunares? Bueno, para eso lo que aprendimos recién va a ser fundamental. Cuando tenemos algún cambio en el ABCDE, es preferentemente sacar la solución. ¿Por qué? Porque algunas de estas lesiones pueden llegar a convertirse en uno de los tumores de piel, que es uno de los más agresivos, que se llama melanoma. Entonces la solución para evitar eso es, ante algún signo de alarma, retirarlos. Este es un procedimiento sumamente sencillo, se realiza en consultorio, lo puede hacer el cirujano o lo hace el dermatólogo, y es prácticamente indoloro, ¿sí? Entonces recomendamos en este verano, aparte del uso del protector solar, una buena hidratación, que es fundamental para el cuidado de la piel, y utilizar todas las medidas para evitar la exposición del sol, preferentemente no salir al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Estamos contigo, Fede. Muchísimas gracias, @doctor.juanbarbosa_derma. Así, muchísimas gracias por tu información, muy útil para todos los que nos están viendo desde sus casas. Nunca nos olvidamos de los más pequeños tampoco. Entonces, el doctor Emilio Arriola nos va a hablar de un tema frecuente en esta época, en verano, de qué se enferman los más pequeños y qué tenemos que hacer ante cada una de estas situaciones. Gracias, Fede. Asimismo, recordemos que los más pequeños están afectados en esta época de verano, donde pueden ser propensos a diferentes enfermedades. Entre ellas tenemos algunas, como ser el golpe de calor, inclusive alergias o lesiones en piel, que es más frecuente en los niños menores de 2 años, en los lactantes. Entre otras enfermedades, como estuvimos hablando la vez pasada, del dengue, que tenemos que cuidarnos en esta época del año, y también las intoxicaciones alimentarias. Ahora, entre tantas enfermedades como también ir a la pileta, tener infección en el oído conocido como otitis, o estar mucho tiempo bajo el aire y generar lo que serían enfermedades respiratorias, quiero resaltar sobre todo algo importante que tiene que ver con la deshidratación en los niños en esta época. ¿Qué pasa, Fede? Tenemos que cuidar a nuestros niños porque van a tender mucho a lo que se conoce a gastroenteritis. La gastroenteritis es una inflamación o infección del sistema digestivo, y esto en el niño puede manifestarse
por arriba, por así decirlo, como vómitos o como diarrea. Los vómitos y la diarrea van a llevar a lo que sería la deshidratación de nuestros pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué quiero que aprendamos hoy? Primero, a identificar cuáles son esos signos o síntomas que a mí me hacen pensar que mi paciente va a deshidratarse. Para nosotros darnos cuenta en un periodo de deshidratación de nuestros niños, nos tiene que llamar primeramente la atención, mirar la boca de estos pequeñitos y ver que las mucosas, decimos, están secas. ¿A qué nos referimos a eso? Que la boca se encuentra más seca, la lengua se encuentra más blanca. Entonces puede ser una señal de deshidratación. Nuestro niño va a llorar, pero no va a tener lágrimas. Se lo llama llanto sin lágrimas. Inclusive los ojos y las mejillas van a estar un poco más hundidas. Sobre todo en los bebés que usan pañales, tiene que llamarnos la atención. Los bebés mojan su pañal por lo menos entre 4 a 5 veces al día, si no es más. Inclusive muchas madres se acercan al consultorio y me dicen, doctor, mi bebé solamente cambié el pañal hoy 1 o 2 veces. Y eso es señal que está orinando poco, por ende es una señal de que se está encontrando deshidratado. También puede afectar inclusive la parte neurológica. Nuestro paciente puede estar más dormido de lo normal o puede estar más irritable, puede estar un poco más enojado. Todo esto es consecuencia de la deshidratación. Nosotros, cuando tenemos un paciente que vomita o tiene diarrea, algunos de estos signos o síntomas, idealmente debemos acudir a la urgencia. Ahora, si no tenemos un hospital cerca, tenemos que generar una hidratación o rehidratación oral. Esto se hace con sueros que se suelen vender en la farmacia, pero ¿qué pasa si no tengo una farmacia cerca o no estoy contando con esta medicación? Hagamos el famoso suero oral, que podemos ver en pantalla. Esta solución se encuentra justamente en las páginas del ministerio. Podemos ofrecer 1 litro de agua fría que podemos comprar, mineral. En caso de no tenerla, también podemos hervir el agua y esperar a que se enfríe. No lo vamos a dar caliente. El niño tiene que estar fría. Entonces, vamos a hidratar a este niño con un suero oral. Primero, 1 litro de agua. ¿Qué más vamos a necesitar? 8 cucharaditas de azúcar. ¿Para qué es el azúcar? Para recuperar energía del cerebro. La principal fuente de energía del cerebro es el azúcar. Y además darle 1 cuchara de sal. La sal va a tener un elemento muy importante para el proceso del cuerpo, que es el sodio. Por eso la sal es cloruro de sodio. ¿Y qué más se sugiere? Entre eso también se puede agregar limón o naranja para darle un mejor gusto a nuestro paciente. ¿Cómo le vamos a dar a los bebés y en qué caso? En el caso de diarrea, tenemos que partir en 2 años. Si el niño tiene 2 años y está con diarrea, se le da media taza después de su deposición. Media taza después de la deposición. Si el niño es mayor de 2 años, le tenemos que dar 1 taza después de su diarrea. Ahora, en caso del vómito es diferente. Si el niño está vomitando, darle 1 taza o media taza va a volver a expulsarlo. Por lo que se sugiere darlo por cucharita o por jeringa, de a poco al paciente para hidratarlo. Como les digo, estas son medidas que nosotros podemos utilizar para reconocer una deshidratación. Recuerden que los que sufren más deshidratación no solo son los niños, también los ancianos y las embarazadas tienden más a la deshidratación. Cuando estamos en los casos de los niños, una vez que reconozcamos estos signos y síntomas, no esperemos la consulta. Acudamos al servicio de urgencia más cercano para tratarle y de paso comenzar a rehidratar a este pequeño pacientito. Un consejo más, el litro de agua, que si no se llama a consumir todo el suero oral que hicimos en casa, solamente tiene una duración de 24 horas. Más de 24 horas no debemos tenerlo en la heladera, deberíamos de desecharlo y generar uno nuevo. Por eso, cuando estamos deshidratados, no solamente agua, también necesitamos otros elementos. De ahí vienen estos sueros. Tampoco el suero lo reemplazamos por los jugos energéticos. No son lo mismo, ¿sí? Entonces, nuestra sugerencia siempre es acudir a la urgencia y conocer estas herramientas básicas para detectar a un niño que necesita acudir por una deshidratación. Muchas gracias. Gracias, Emily. Muy importante todo lo que nos decía. Entonces los papás ya están también al tanto de las posibles eventualidades que pueden presentar los más pequeños de la casa en esta época de verano y sobre todo qué hacer. Entonces,
Espero que hayan anotado todo, si no después vamos a subir un resumen de lo que nos decía Emilio. Y pasando ya al siguiente tema, quizás en las casas nos estén viendo personas que tengan familiares, conocidos, alguien que esté padeciendo alguna enfermedad y esas personas le estén cuidando a esas personas. Entonces, el doctor Andrés Jiménez nos va a hablar de un tema quizás que muchos no conocen, quizás no se le da la importancia, pero quiero que presten bastante atención porque él nos va a hablar de cómo cuidar a los cuidadores. Bien, parece un jueguito de palabras decir cuidando al cuidador, pero realmente en estos próximos minutos quiero dedicar este tiempo para hacer referencia a lo que son los cuidadores. ¿Quiénes son los cuidadores y cuál es su función en esta vida, digamos, ¿verdad? Bueno, cuidadores son aquellas personas, como su nombre lo dice, que cuidan, que brindan su energía, su tiempo, inclusive que dan su vida por otras vidas, o sea, por otras personas vulnerables. Estas personas podrían ser personas de la tercera edad, como ancianos, podrían ser niños, niñas, y principalmente personas enfermas que requieran de la ayuda de un tercero, que es un tercero, una persona externa, ¿verdad? Que la finalidad de todo esto es de que estas personas que requieran de ayuda puedan tener una mejor calidad de vida y puedan desempeñarse de forma lo más normal posible. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces con todo esto? Cuando hablamos del cuidador, vemos que estas personas dedican su tiempo, pero hay un pequeño problema en los cuidadores, que dedican todo su tiempo a cuidar. Creen que tienen una responsabilidad absoluta de dedicar su vida entera a las personas, a los enfermos, y se olvidan de ellas mismas. Dedican 24 horas en prestar atención en lo absoluto, de forma integral, que se olvidan de cuidarse a ellas mismas. Esto genera estrés, ansiedad, depresión. Hay una alta prevalencia de depresión en personas que dedican su tiempo a cuidar de otras. Es por eso de que hay un día específico, Día Internacional de los Cuidadores y Cuidadoras, que se conmemora y se recuerda cada noviembre. Bueno, los consejos que podemos ir dando para aquellas personas que dedican este tiempo es de que así también deben realizar actividad física. Está demostrado que la actividad física mejora la calidad de vida de estos cuidadores, y utilizar la ley del avión. ¿Cuál es la ley del avión que se conoce? Primero, uno para poder brindar ayuda a la otra persona. En el avión, cuando uno está cuando te dicen las normas que si hay que hay una turbulencia o hay una precipitación, caerán las máscaras, y primero debe colocarse uno y luego al hijo. Esta misma ley o esta misma normativa aplica para todos nosotros. El cuidador primero debe estar bien para poder cuidar de otros. Entonces, actividad física, habla de un sueño reparador entre 6 a 8 horas. También manejo del estrés, manejo de la ansiedad, depresión, y por sobre todo buscar ayuda profesional. En el tema de hoy también probablemente se va a tocar un poco de esto, porque también el cuidar niños también genera, Federico, este tipo de cosas, este estrés, genera inclusive personas que se enferman por tener que cuidar de otros. Entonces, que más que menos todos estuvimos algún momento pasando por esta situación, ya sea como cuidadores o como personas que en algún momento tuvimos que haber necesitado de cuidadores, ¿verdad? Bueno, en el caso particular de lo que a mí respecta a mi área, la diabetes, tengo muchos pacientes de que requieren de ayuda de terceros, principalmente de familiares. La diabetes no solo es una enfermedad que afecta, a la persona que tiene diabetes, sino que también afecta a todos los familiares que están relacionadas con esa persona que padece de esta enfermedad. Entonces, hoy doy mi gratitud, mi agradecimiento y mi saludo a todas aquellas personas que tienen hoy a un ser querido, que están brindando su atención, su vida, están con una entrega apasionante para cuidar realmente a las personas que necesitan, ¿verdad? Muchas gracias, Andrés. Importante el tema del cual nos hablabas. Entonces, los cuidadores también necesitan de cuidado. Se fue volando esta primera parte de nuestro programa. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más de A Tu Salud.
Médico San José, tu salud es nuestra prioridad. Al servicio de la comunidad, ofrecemos atención médica integral en consultas ambulatorias, internaciones y cirugía, desde la primera consulta hasta los cuidados más avanzados en nuestro quirófano de última tecnología. Te brindamos un equipo de especialistas dedicados a tu bienestar. Aquí encontrarás la atención personalizada que mereces, con el compromiso y la excelencia que necesitas para cuidar de tu salud y la de tu familia. Contactos al 0985 68 88 87 en la Ciudad de Limpio. Sabemos que vivir con diabetes o enfrentar el reto del sobrepeso no es fácil, pero no tenés que hacerlo solo. El doctor Federico Fariña y el doctor Andrés Jiménez te ofrecen un enfoque personalizado para el control de la diabetes, el manejo del peso, alteraciones del metabolismo, combinando nutrición, actividad física y los últimos avances médicos, porque tu salud metabólica es clave para una vida plena y activa. Te ayudamos a recuperar el control de tu bienestar. Consultorio metabólico de diabetes y obesidad. Tu salud, nuestra misión. Teléfonos 0973 162 162. Bien, señoras y señores, continuamos con A Tu Salud, un programa inédito en realidad, bastante importante. Como digo, todos los programas son importantes, así como también todos los invitados son más que especiales. Recordamos entonces que nos puedan seguir en la página de Instagram en @atusalud.paraguay. Entonces estaremos atentos. ¿Por qué? Porque en esa página de repente tiramos algunos datos, invitaciones, datos de valor y por supuesto, digo bien, mucha información sobre salud. Bueno, señoras y señores, llegó el momento especial de cada programa, que es el momento de diálogo, de entrevista, que es el momento de verdad donde nos nutrimos cada jueves con cada invitado que traemos nosotros. Es un gran esfuerzo lo que hacen la producción y también los invitados de aceptar la invitación y estar acá con nosotros para compartir de su expertise y de sus conocimientos. Entonces llegó este momento más que especial. Ahí Federico va a estar liderando, digamos, este bloque. Bien, asimismo les doy la bienvenida a todos a nuestro espacio. Estamos entre casa. Les agradecemos nuevamente por dejarnos compartir con todos ustedes que nos acompañan, y este es el momento que les dedicamos todos los jueves a una información que va a ser útil para todos los miembros de la familia. Como decía Andrés, hoy tenemos una invitada especial. Ella es la licenciada Belén Espínola. Entonces ya le damos la bienvenida y le agradecemos por su participación. ¿Cómo estás, Belén? Buenas tardes, buenas noches en realidad. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente el tema sobre el cual vamos a estar hablando hoy es un tema bastante interesante y diría muy tabú a nivel cultural, social y más todavía en nuestro país. Entonces me parece súper oportuno poder hablarle al respecto. Me encanta ya esa intro que hacía Belén mencionando que esto es un tabú, y si bien muchas personas adultas padecen, las personas que la padecen a veces ni siquiera se dan cuenta. A veces las personas que son conscientes de que padecen esta condición tienen miedo o quizás no se animan a pedir ayuda. Entonces es más que importante que nos presten atención y que nos acompañen en el desarrollo de este tema. Haciendo un pequeño refresh de la semana pasada, les hablaba yo que el 13 de enero, cada 13 de enero se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Entonces ya nos vamos adentrando a nuestro tema propiamente dicho, y por eso nos acompaña la licenciada Belén Espínola, como ya le presentaba. Ella es psicóloga, especialista en terapia cognitivo-conductual infanto-juvenil. Entonces, mencionar también que esta es una condición que afecta a millones de personas a nivel mundial, y Paraguay no se escapa de estas estadísticas. Entonces, en primer lugar, le quiero preguntar a Belén que nos hable o que nos defina propiamente a la depresión. La depresión es un trastorno mental que básicamente afecta el estado anímico de las personas. Se caracteriza principalmente por una tristeza profunda y una disfuncionalidad en la vida de la persona. Todos los trastornos mentales tienen principalmente esa característica de generar un inconveniente para un buen desarrollo a nivel social,
emocional, ya sea laboral, si es una persona adulta, y en el caso de la población con la que yo trabajo, en la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, principalmente la característica de la depresión es la tristeza profunda. Bueno, eso es muy importante porque cuando queremos pensar en algo, tenemos que conocer las características. También les quiero mencionar que en nuestro país aproximadamente el 10 al 15% de los adolescentes padecen de depresión. Entonces, me gustaría que nos hables de la depresión en niños y adolescentes, si serían las mismas características, si el abordaje sería el mismo. Entonces, depresión en niños y adolescentes, ¿de qué estamos hablando? Realmente para la población infanto-juvenil hay que hacer una diferenciación, ¿verdad? Porque los adolescentes, como yo siempre digo, son un mundo aparte. Los niños, por el contrario, son también bastante como que especiales en sus características, que no se malinterprete la palabra especial, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de niños, tenemos que entender que podemos confundir ciertas conductas o reacciones conductuales con estados de agresividad o enojo, por ejemplo. Porque la irritabilidad, digo bien, suele ser una de las características comunes en estados de depresión o tristeza profunda en los niños, dado que no pueden todavía ellos identificar de manera concreta sus emociones, ponerles nombres y por supuesto tampoco gestionar estas reacciones que una emoción va generando a nivel fisiológico y conductual. Por el contrario, en los adolescentes es más común verles apagados, ¿verdad? Como que se nota que hay una diferencia muy significativa en el estado de ánimo. Los adolescentes tienen la característica evolutiva de buscar el grupo, de ser parte de un grupo, y esto suele ser un factor que llama la atención en los adolescentes porque se retraen, no quieren salir, no quieren estar con sus amigos, entonces es como que se ensimisma, ¿verdad? Entonces esa es una gran diferencia entre la población infantil y la de adolescentes para identificar algunos criterios con respecto a estados depresivos. Lo común, sí, en la mayoría de la población es, por ejemplo, el insomnio o una suerte de alteración en la rutina del sueño, porque puede ser insomnio o un dormir de más, ¿verdad? Entonces, la alteración en la rutina del sueño, también en la ingesta de alimentos, suelen ser factores que llaman la atención y que tienen relación con una alteración en el estado emocional. Me parece muy importante eso que decías, y quizás siempre tratamos de legalizar esos cambios de conducta en este periodo de transición que sería la adolescencia. Sí. Entonces, esos tips que nos daban me parecen muy importantes para tratar de identificar un probable cuadro depresivo en los adolescentes. Yo siempre digo que todo lo que nos ocurre en la infancia nos define para toda la vida. Entonces, esta me parece una de las preguntas más importantes. ¿A partir de qué edad nosotros podemos hacer el diagnóstico de depresión en la etapa infanto-juvenil? A partir de los 6 años. Entre los 6 a los 8 años, según el manual, podemos ya determinar estados depresivos en niños. Antes no, porque es muy temprano. ¿Sí? El diagnóstico en trastornos de la salud mental, hablando un poco del área de psicología, en la población infantil es bastante complejo, dado la temprana edad. Entonces, principalmente los diagnósticos son del neurodesarrollo. A más temprana edad, 2, 3 años, ya se puede como que prever una suerte de diagnóstico del neurodesarrollo. Sin embargo, en los estados emocionales se espera un poco más, inclusive a veces no se diagnostica, sino se establecen criterios como la tristeza profunda, la alteración del estado de ánimo, pero no se rotula como un trastorno como tal, sino que se hace una antesala. Estamos ante estas características y podemos en la adolescencia caer en un estado depresivo, por ejemplo. Entonces, entre los 6 a 8 más o menos se suele diagnosticar.
Espectacular esa acotación que hacías, porque tenemos que saber a partir de cuándo o a partir de qué edad podemos hacer este diagnóstico, o incluso si nos llama la atención la conducta de alguno de los chicos de la casa, para llevar a consultar con el especialista. Me gustaría que nos cuentes o que nos des algunos ejemplos en base a tu experiencia, si existen algunos factores desencadenantes o detonantes de los cuadros depresivos en niños y adolescentes, teniendo en cuenta que se diagnostica a partir de los 6 años, entonces quizás, no sé si hay algún componente hereditario capaz o algún detonante externo o ambiental. De hecho que ambos al mismo tiempo, lo interno y lo externo, son factores que favorecen a los diagnósticos, ¿verdad? Siempre hablo con los padres de características como esto de la diabetes, por ejemplo. Si mi mamá tiene diabetes, es probable que yo tienda a desarrollar un estado, no sé si se dice estado, pero tener diabetes, ¿verdad? Entonces lo mismo con los niños y adolescentes. Si es que hay alguien en la familia que tiene ya un diagnóstico o hay antecedentes familiares, es probable que el niño también tenga una suerte de carga genética que favorezca a esta característica o a este diagnóstico. Y también está lo externo, las vivencias contextuales. Generalmente en los niños suelen ser los factores más determinantes. Una separación de los padres, cambio de colegio, muerte de una mascota, suelen ser factores que determinan estados de tristeza profunda en los niños y no siempre tienen una base genética o hereditaria, sino que es más bien una cuestión contextual. Espectacular. Quiero saber también sobre este punto, porque siempre en pediatría se habla de signos de alarma. Entonces, si vamos a hablar de depresión, me imagino que también existen signos de alarma. Si bien los niños y adolescentes se caracterizan por cambios del comportamiento, no sé si hay una frecuencia o esos signos de alarma en los cambios de comportamiento que nos deben llevar a los niños para consultar y sospechar de estos cuadros. Sí, totalmente. De hecho, uno de los factores muy visibles es la escuela, o sea, el rendimiento escolar. Vamos a suponer que Belén es una alumna que suele ser bastante comprometida con sus tareas, con su proceso escolar, etc. Y justo murió su perrito. Y después de eso Belén dejó de interesarse mucho, no quiere hacer sus tareas, como que no quiere irse a la escuela, a veces no tiene sueño o tiene más sueño de lo común, a veces dice no tengo hambre, no quiero comer. Entonces esos son signos de alarma. Belén solía comer súper bien, ella solía dormir normalmente en su horario, sin embargo después de la muerte de su perrito es como que hubo cambios conductuales que no son normales en Belén. ¿Sí? Entonces uno de los principales factores de alarma es el rendimiento escolar más visible, ¿verdad? Porque lo ven también las profes, las psicólogas del colegio, no solo en casa. Y en casa sí, los cambios muy particulares. Si Belén suele comer mucho luego y después de que murió su mascota sigue comiendo mucho, no es un cambio en absoluto y tampoco es algo llamativo. Por el contrario, si deja de comer es como que, ¿por qué Belén no come? ¿Por qué está diferente, ¿verdad? Entonces la ingesta, el sueño, el rendimiento escolar son 3 factores llamativos que nos pueden alertar con respecto a alguna alteración emocional. Gracias, Belén. Siempre todo lo que está diciendo Belén me parece súper importante. Entonces, en primer lugar, quiero destacar esto: no subestimar que cualquier tipo de evento que le pase a un niño o adolescente le puede llegar a afectar y desencadenar un cuadro depresivo, porque por más que sea un perrito y a muchos, una mascota, a muchos les parece algo poco, para la criatura es su compañero de todos los días. Y mencionabas también otro punto que me parece muy importante y que tienen en común tanto los niños y adolescentes para poder identificar estos signos de alarma, que es el rendimiento escolar. Entonces, estar siempre pendientes de los cambios de conducta y ver si hay algún evento con el cual podemos relacionar
para sospechar. Bien, también me gustaría que nos comentes, ya nos hablabas de los cambios de humor, sobre todo, de los cambios de patrones de comportamiento, venía comiendo bien, deja de comer, lo que le gustaba ya no le gusta más. Me gustaría también saber si en tu práctica se ven muchos pacientes que presentan netamente dolencias físicas y empiezan a somatizar de alguna manera cuando están empezando o cuando ya está instaurado el cuadro depresivo. Sí, totalmente. De hecho, no es muy común realmente, pero la somatización se ve más en los estados avanzados, pongámosle así, ¿verdad? Dolores de cabeza, dolores de estómago, suelen ser los más comunes y generalmente esto ya está ligado con una comorbilidad con respecto a la ansiedad. O sea, está presente el estado depresivo o la tristeza profunda y un nivel de ansiedad significativo. Entonces, ambos en común alteran físicamente el organismo del niño y muchas veces, como el niño no puede explicar mucho lo que le pasa con sus palabras, se toma como que, no sé, justamente hablábamos de dolencias estomacales o cuestiones parecidas en esta etapa del año. Se toma como que le duele más su panza, le voy a dar un remedio y ya le va a pasar, y no es fisiológico el tema, es más emocional. Lo mismo en la cabeza, ay, seguro tenía mucho calor nomás y tomo un tal cosa, no quiero dar nombre de medicamentos, entonces ya le va a pasar, ¿verdad? Pero cuando esto es consistente en el tiempo, o sea, no para o es muy persistente en la intensidad del dolor, claramente lo primero es pediatría y después evaluar posible psicología. Entonces, importante también destacar que el abordaje siempre va a ser multidisciplinario. Sí. Probablemente el pediatra va a ser el que va a identificar estas dolencias físicas y va a derivar para una evaluación por psicología. Sí. Cuando empezabas a explicarnos sobre este tema, hablabas de las escuelas y los colegios, el hecho de pertenecer. Esto es algo que a todos, por naturaleza, creo que necesitamos tener un grupo o formar parte de algo. Y por supuesto, las escuelas y los colegios son puntos críticos para tanto niños como adolescentes. Nos hablabas de los cambios o de la disminución del rendimiento. ¿Habrían otras señales que los profes podrían tener en cuenta o identificar para direccionar a estos niños, a estos chicos? Los gustos, por ejemplo. Los intereses. Bien decías hace rato, no le gusta más lo que les gustaba. Es como que los niños y adolescentes que tienen tristeza profunda se apagan, ¿verdad? Es como que se retraen mucho, se guardan, se esconden, ¿verdad? Entonces es como que siempre yo le digo a las mamás, a los papás y a las profes, vos le conoces a tu niño o niña, vos sabés que algo no está del todo acorde a lo esperado. Y generalmente suele ser el retraimiento, una de las características, la participación en clase, por ejemplo, que suele ser muy común cuando hay una persona que era muy participativa en clase, muy habladora y después, pum, no participa más, no habla más, no conversa más, exponiéndose, por ejemplo, frente a la clase, levantando la mano y cosas así. Entonces, esos son algunos puntos que los docentes tienen que tener en cuenta para poder derivar después el caso si es necesario, ¿verdad? Entonces, la relación también con los pares, el no querer jugar, por ejemplo, o el no querer participar de algunas actividades que tengan relación con el grupo en sí, suele ser también un factor llamativo, siempre y cuando el niño, niña, adolescente no sea de por sí introvertido, porque están las personas que son más introvertidas y es lo normal para esa persona. Por el contrario, cuando había una participación activa y después dejó de haber, ahí hay que atender, ¿verdad? Súper importante eso, incluso aquel niño o adolescente que tiende a ser introvertido, en algún momento por lo menos con un compañerito, una compañerita se va a relacionar. Exacto. O en algo se destaca, y cuando eso no ocurre, entonces eso sería algo que nos debería llamar la atención. No podemos dejar de mencionar las redes sociales, el uso de la tecnología
Esto generalmente a partir de la adolescencia, y eso ya una vez que se instaura prácticamente ya nos acompaña por el resto de la vida, pero cada día a edades más tempranas se están utilizando los dispositivos electrónicos y también tienen acceso a las redes sociales. Me gustaría que nos comentes si esto tiene, por supuesto que tiene influencia, pero me gustaría que nos comentes si esta influencia es positiva en cierta medida o con ciertos límites, o termina siendo prácticamente más negativa que positiva en la salud mental de los menores. Totalmente sí, y no para bien, lastimosamente, ¿verdad? Yo soy pro no pantallas. Si es por mí, ningún niño y adolescente usaría pantallas, mucho menos redes sociales, pero esa no es la realidad. Entonces hay que tomar conciencia de que sí, más todavía en la adolescencia influye, pero significativamente. Y quiero traer a colación un término que se usa mucho como para definirle mal a los adolescentes actuales, que es la generación de cristal. ¿Verdad? Es como que son tan frágiles que se rompen por cualquier cosa, ¿verdad? Sin embargo, yo le doy un poco la vuelta a esa idea de que son frágiles. Me pongo en su lugar y digo, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo cuando tenía 15 años ya sabía lo que mi compañera se iba a poner en la fiesta de 15 años de la época? ¿Verdad? Es como que estoy tan expuesta y están todos tan expuestos, y podemos recibir críticas públicas inclusive, porque a través de los comentarios en historias, que ahora mismo es nuevo, es como que todo el mundo sabe que me trata mal o me pueden tratar mal, y pareciera que hay como una suerte de derecho de poder decir libremente cosas negativas a los demás, ¿verdad? Entonces yo siempre me pongo a pensar, y sí son de cristal, pero no porque se rompan fácil, sino porque están expuestos. Es como una bola de cristal y todo el mundo les ve, todo el mundo ve lo que están haciendo, y es más fácil y más propenso a que alguien transgreda esta cuestión del respeto y le trate mal a la persona, ¿verdad? De hecho, todos, no solo los adolescentes, estamos expuestos a eso, pero la gestión de esa situación para los adolescentes es tremendo. O sea, ellos no pueden, porque lo toman como una verdad absoluta, y encima son sus pares. O sea, mi igual me está criticando negativamente, eso significa que yo estoy mal. Algo en mí está mal, o estoy gordita, o estoy fea, o mi cabello, lo que fuese para las nenas, ¿verdad? Entonces, es como que las redes sociales son un lugar de mucho peligro, principalmente para los adolescentes. Para los niños más los jueguitos que las redes sociales, ¿verdad? Los juegos que están muy de moda para los niños, porque tienen acceso a ciertas conversaciones. O sea, hay chats que se pueden dar en los juegos y se exponen al mundo. O sea, un niño de 5 o 6 años llega al consultorio y me dice, yo hablé con fulano en tal juego. ¿Y quién es fulano? No sé, de Colombia es. ¿Cómo que es de Colombia? ¿Por qué vas a hablar con alguien que no sabes quién es? Y no, del juego es. Y está tan normalizado que esa persona de Colombia puede ser de Paraguay y tiene malas intenciones, ¿verdad? Entonces, es muy quisquilloso el tema, y es fundamental que los padres tomen conciencia del monitoreo constante con respecto al acceso a las pantallas y las redes sociales. Bueno, con relación a eso que decías, me gustaría que les des algunos mensajes a los padres. No sé, me parece que sería interesante que los padres tengan conversaciones seguras con los hijos, que establezcan una frecuencia, no sé, me imagino una reunión semanal con los hijos, con cada uno de ellos, para que el hijo exprese o haga un resumen de su semana, de cómo se sintió, y de esa manera no reprimir esas emociones. Me gustaría que nos comentes cuáles serían las estrategias para establecer y promover estas conversaciones seguras de los padres con los hijos. Primero, la empatía, primero y principal, ¿verdad? Es como que tratar de ponerme en el lugar de mi hijo o hija y conocer las características evolutivas, principalmente para los adolescentes, porque decimos, ay no, es re Argel, ay no, no quiere luego tal cosa, o no entiende tal cosa, o no quiere salir de su pieza, por ejemplo, es uno de las quejas principales.
Y esa es la característica natural. El adolescente no puede evitarlo, es así por naturaleza y no es que él lo determina. Ay, voy a ser así. No, eso es así y todos pasamos por eso. Bueno, entonces, primero empatizar y segundo, conocer las características y las necesidades evolutivas de cada hijo o hija y hacerlo de manera más espontánea, ¿verdad? Quizás no una reunión como tal, no quiero desvalorizar la idea, pero hacerlo de manera más natural, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, en los fines de semana de los asados. Entonces es como que surge como si nada. ¿Qué tal tu día? ¿Qué hiciste hoy? Etcétera. Dejar el celular y compartir más. Dejar el celular, claro. O sea, es imposible que nosotros estemos hablando y tengamos el teléfono en la mano. O sea, no hay comunicación ahí. Entonces sí es también los adultos despegarse un poco del teléfono y estar presentes, existir en tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces, hablar sin miedos, porque los niños hablan, cuentan cosas, relatan situaciones siempre y cuando se les permita. Los adolescentes también, pero dentro de sus características. El adolescente no te va a contar su historia de vida porque hay que pelear, no, nada que ver, pero hay que respetar nomás. Hoy la pasé bien en el colegio, mami, y listo. Ok, perfecto. O, no sé, no quiero hablar ahora de esto. Ok, perfecto. Hablamos otro día. Bueno, entonces, respetar eso también es importante. Y permitirse una escucha activa. Sin juzgar, sin criticar, sin retarle porque hizo tal cosa, ya, ¿verdad? Es como que durante el diálogo que sea una cuestión activa de escuchar y después retar si hace falta, ¿verdad? Pero en el momento hablar naturalmente como si fuese que estamos hablando entre amigos o amigas. Lo mismo es con los hijos. Perdón, lo mismo es con los hijos o con los niños, ¿verdad? Sin miedo, los niños cuentan todo. Doy fe de que cuentan todo, ¿verdad? Entonces es permitirles el espacio. Bien. Gracias, licenciada Belén Espínola, que nos acompaña hoy. Estamos hablando de la depresión en niños y adolescentes y de los signos que debemos conocer para identificar en etapas tempranas, como en las escuelas y los colegios. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve no se despeguen porque tenemos más de A Tu Salud. En el Centro Médico San José, tu salud es nuestra prioridad. Al servicio de la comunidad, ofrecemos atención médica integral en consultas ambulatorias, internaciones y cirugía, desde la primera consulta hasta los cuidados más avanzados en nuestro quirófano de última tecnología. Te brindamos un equipo de especialistas dedicados a tu bienestar. Aquí encontrarás la atención personalizada que mereces, con el compromiso y la excelencia que necesitas para cuidar de tu salud y la de tu familia. Contactos al 0985 68 88 87 en la Ciudad de Limpio. Los fines de semana llegamos para refrescar tu verano. Calor 105, el clásico de todas las temporadas, pero renovado siempre para vos. Sábados y domingos desde la esquina Venus en la Plaza Papel de Samber. Calor 105 es presentado por Sprite, Álamo, Smirnoff, Lays, Heineken Silver, Amandau, Sancor, Universidad Americana, Out, Solite. Calor 105 por Venus, la radio oficial del verano. Sabemos que vivir con diabetes o enfrentar el reto del sobrepeso no es fácil, pero no tenés que hacerlo solo. El doctor Federico Fariña y el doctor Andrés Jiménez te ofrecen un enfoque personalizado para el control de la diabetes, el manejo del peso, alteraciones del metabolismo, combinando nutrición, actividad física y los últimos avances médicos, porque tu salud metabólica es clave para una vida plena y activa. Te ayudamos a recuperar el control de tu bienestar. Consultorio metabólico de diabetes y obesidad. Tu salud, nuestra misión. Teléfonos 0973-162-162. República Venus es nuestro canal de stream donde te vas a divertir horas y horas. Suscríbete en YouTube activando la campanita, sumate a nuestra cuenta de Twitch y seguinos en todas las redes. Te
vas a entretener y reír con el contenido que tenemos para vos. Ya no tenemos 20, todo es cierto, nocturnos, gradería 105 y mucho más. Con gente que habla como vos, que ve lo que vos ves, que charla de lo que te gusta. República Venus, sumate a nuestro estado digital. Bien, estamos de regreso en A Tu Salud. Hoy nos acompaña la licenciada Belén Espínola. Ella es psicóloga, especialista en terapia cognitivo-conductual infanto-juvenil. ¿Me salió bien el currículum? Espectacular. Bien, bien. Nos daba un montón de información sumamente importante, interesante y que todos debemos saber para identificar de manera temprana en las escuelas y los colegios los síntomas que pueden presentar aquellos niños y adolescentes, valga la redundancia, que puedan presentar, que puedan tener cuadros depresivos. Mis compañeros también tienen sus preguntas y vamos a empezar con las preguntas de la audiencia a cargo del doctor Emilio Arriola. Gracias, Fede. Exactamente, acá estoy buscando entre los mensajes, la persona no se identifica, pero dice, para la Licen, una de mis mejores amigas es una persona pila I, negativa y realmente es cansadora. Y cada tanto me alejo pensando que no puedo ayudarla, pero después me da culpa. Quiero entonces preguntarle, licenciada, ¿qué recomendaciones tenés para cuidar a quienes acompañan o están cerca de estas personas cansonas, como dice ella? Cuidarse primero uno mismo. Hablaban recién del cuidar al cuidador y eso realmente es fundamental porque cansa. De verdad sí cansa cuidar a una persona que está pasando por un estado depresivo porque son pesimistas, son negativos, es como que hay un ambiente medio tenso, pero sí también buscar ayuda o guiar a la persona que busque ayuda, porque si uno no es profesional, no siempre va a tener las herramientas necesarias para ayudar de la mejor manera en estos casos, ¿verdad? Entonces, primero es cuidarse a uno mismo y si realmente no estoy pudiendo ahora, me doy mi espacio y después buscar ayuda profesional para que esto sea mucho más efectivo. Muchas gracias, Licen. Tenemos más preguntas. Creo que sigue el doctor Juan Barbosa, que también tiene su pregunta. Vamos a escucharle y vamos a ver qué tiene de dudas para aclararlas. Gracias, Fede. Licenciada, ¿se sale realmente de la depresión o solamente se controla? ¿Y qué medidas podrían tomar los padres y las escuelas una vez que ya tenemos diagnosticado a un chico con depresión? Sí se sale de la depresión. En realidad no es un trastorno con el cual se viva de por vida, como otros que sí se determinan de por vida, pero tiene su proceso. Algunos son un poco más largos que otros y es importante entender eso para poder dar como una suerte de buen pronóstico a las familias para explicarles un poco de que esto va a ser un momento, ¿verdad? El diagnóstico de la depresión es un momento de bajón significativo en la vida, pero que con el tratamiento adecuado esto se supera posteriormente. Venga. Perdón. No, te escucho. Bueno, gracias por la respuesta. Pasamos a la pregunta del doctor Andrés Jiménez también, que tiene alguna duda por ahí. Sí, bueno, es bien sabido, licenciada, de que la alimentación cómo influye en la salud mental. Entonces, ¿qué hay de cierto? Hay una controversia entre dar carbohidrato, azúcar, cómo eso va a influir en el comportamiento, cómo va a encarar el chico la depresión de acuerdo a la alimentación. ¿Qué podría hablarnos así brevemente al respecto de eso? Niños y azúcar, no. Así rápido y pronto. Lo ideal es que no, ¿verdad? Pero como igual que las pantallas y las redes sociales existen y tampoco podemos evitarlo, entonces es disminuir lo más posible, porque sí tiene relación y sí afecta el estado de ánimo, principalmente en niños con otros diagnósticos, no tanto el diagnóstico de depresión como tal, pero sí, por ejemplo, el trastorno del TDAH sí suele tener como que un pum, una explosión conductual cada vez que consumen azúcares, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí, la alimentación que sea saludable, balanceada, es muy positiva y muy necesaria
para un desarrollo general y por supuesto también a nivel emocional y psicológico. Bien, muchísimas gracias, y ya para ir terminando este segmento me gustaría que te despidas con un mensaje para todos los que nos están viendo desde sus casas sobre este tema tan importante y sobre todo de cómo hacer prevención de los cuadros depresivos. Gracias por la invitación principalmente, y la recomendación o el mensaje es estar presentes en la vida de los hijos, preocuparse por conocerle a sus hijos, que eso va a ser el principal sistema de prevención, porque si yo le conozco a mi niño, yo voy a saber de entrada, a la primera vista, qué es lo que está pasando o si algo no está del todo bien. Entonces, sin miedo a estar presentes y compartir con los hijos, sería el mensaje para la audiencia en general. Bien, muchísimas gracias. Ella es la licenciada Belén Espínola. Nos faltó un último punto para toda la gente que nos están viendo y que quieran acudir a vos. ¿Dónde te encontramos? Yo estoy en el consultorio privado, tengo mi equipo terapéutico. Estamos sobre Gaudioso Núñez, casi 25 de mayo. Y en las redes sociales nos encuentran, o me encuentran en realidad todavía a mí, como @licenbeli. Ok, muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo y por tan valiosa información que compartías con nosotros. Hablábamos hoy de la depresión en niños, niñas y adolescentes y cómo detectar los signos frecuentes o que se presentan en las escuelas y los colegios. Terminamos este bloque y pasamos al siguiente con el doctor Andrés Jiménez. Bueno, bien, qué interesante este tema que tocamos hoy, porque es una realidad. Así como decía la licenciada, esto es el hoy, y como ella decía, debemos estar presente en la vida de nuestros chicos. Bueno, bien, recordar entonces que este programa es posible gracias al Centro Médico San José y al consultorio metabólico, donde el doctor Andrés Jiménez y yo estamos brindando servicios para todo lo que es trastornos del metabolismo, como obesidad, diabetes, dislipidemia, entre otras. Creo que hay saludos. Yo creo que Juan está ya atento pronto para mandar saludos, como siempre ya sabemos, a sus pacientes. Juan. Gracias, Andrés. Sí, asimismo un saludo súper especial a todos mis pacientes, pero en especial a una que está súper atenta a la programación, Cristiana Villalba, que se operó hace poquito conmigo, ahora está en la casa atenta al programa y recuperándose. Emilio. Yo a mi equipo de la clínica Soy Neonatal, a todos los equipos de pediatría y neonatólogos que estamos atendiendo y cuidando a nuestros niños. ¿Ustedes? Bien, muchas gracias. Sí, a mí me dejan sin saludos, pero igual si ellos hacen sus saludos yo ya estoy contento. Les agradezco ahí a todos los chicos que están detrás de cámara, que siempre nos están ayudando. Gracias siempre por la colaboración. Y ya vamos despidiendo nuestro programa del día de hoy, edición 16 de enero, mitad de mes. Actualmente 32 grados la temperatura, son 58 minutos de la hora 20. Esto fue A Tu Salud. Les agradecemos a todos por permitirnos entrar en sus casas y nos volvemos. Andrés, ¿tenés algunos saludos? Sí, tengo un saludo especial. Cuidadores, mi familia está pasando por una situación de salud, somos todos cuidadores hoy, así que mucha fuerza, y mañana mi tío sale de alta, entonces un saludo a mi tío. Bien, entonces a todos los cuidadores también que están con algún paciente a quien le están cuidando, mucha fuerza y nuestros saludos también. 58 minutos pasaron de la hora 20, como les decía, esto fue A Tu Salud, edición 16 de enero. Les esperamos como siempre todos los jueves por Unión TV. Estén atentos a nuestras redes sociales, atusalud.paraguay en Instagram, ahí van a encontrar, van a estar recibiendo las novedades y nos vemos el próximo jueves, y estén atentos también a los resúmenes diarios que nos hace la querida Rocío. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.